Evangelio según San Mateo capítulo 13. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Se ubicó la iglesia. Los amigos que nos están acompañando en esta mañana, los que no trajeron Biblia, aquí tenemos la pantalla que nos está ilustrando el texto. Dice la Sagrada Escritura: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por palabras, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y brotó pronto porque no había profundidad de la tierra, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíces y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Repita conmigo en voz alta: buena tierra. Y dio fruto, al cual 100, al cual 60, y al cual 30 por uno. Y el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Colóquese cómodo. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través del mensaje de su palabra. Fui guiado por el Espíritu y cogí esta parte de la Escritura para quererle traer un consejo en esta mañana. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Sabemos lo que es o a lo que se refiere el sembrador, ¿cierto que sí? Dice que salió a sembrar. Allá en gran parte de La Guajira hay muchos cultivos, pero la prioridad se la dan al arroz. Hay muchos cultivos de arroz, hectáreas, hermana, grandes hectáreas con cultivos de arroz. Pero para echar la semilla, primero la tierra entra en un proceso. Un proceso en donde se limpia la tierra, donde se pasan unas maquinarias para excavar la tierra y después echarle un veneno para matar todos los insectos que pueda dañar la semilla. Después entra en el proceso del abono, el riego, echan la semilla y ahí comienza la semilla del arroz a crecer. Usted ve esos cultivos de arroz cuando comienzan a crecer, se ven tan hermosos, bien verdes, se ven hectáreas bien verdecitas de cultivos de arroz, pero eso lleva un proceso. La tierra que va a llevar la semilla del arroz lleva un proceso, y de esto es de lo que está hablando el Señor Jesús en esta mañana. La palabra del sembrador, la semilla, es la palabra del Señor, y la tierra es el corazón del hombre. Así como el hombre reciba la palabra, así da fruto o así crece. Él especifica desde el versículo 18 en adelante, enseña acerca de lo que él quiere hablarle a sus discípulos en esta parábola. Y teniendo una conversación, yo comencé a mirar que el Jesús todo lo que hace lo hace perfecto. Se sentó, dice que estaba en el mar, dice que se sentó en la barca y comenzó a predicar. Dice que mucha gente se le acercó. O sea, había una necesidad de una palabra en aquellos tiempos, que nadie traía una palabra de refrigerio. Por eso note usted que cuando Juan el Evangelista aparece en escena, la multitud se le acercaba porque nadie
escuchaba las clases de sermones que Juan el Bautista estaba dando. Y cuando Jesús aparece en escena, también la gente le seguía, multitudes le seguían cuando Jesús se dedicaba a predicar la palabra. Escuche, en aquel entonces la ciencia no había avanzado y Jesucristo le tocaba predicar voz en cuello a una grande multitud. Yo me imagino que esa gente, los que querían escuchar la palabra, reverenciaban y honraban al que estaba predicando. Porque usted se puede imaginar una persona en una plaza en donde haya una cierta multitud de gente y comience el ruido a hablar, porque entienda algo, que cuando en estos grandes escenarios siempre no hace falta el que le mete conversación al vecino, el que lo entretiene y estas cosas. Aquí en esta escena todo el mundo prestaba atención, nadie se quería perder una porción de la palabra, porque todo el mundo estaba atento a la enseñanza. Queriendo ponerle un título a este mensaje, le pedí al Señor, en medio del trabajo, nos tocó trabajar ayer fuerte, porque sabemos que hoy habían las elecciones, y entonces los buses tenían que salir a prestar los servicios y nos tocó fuerte, abrir el portón, revisar, buscar, mirar, y en ese ejercicio estaba conectado con Dios diciéndome: Señor, el pueblo necesita una palabra. Y no necesita cualquier palabra, necesita una palabra tuya, una palabra que los aliente, que los fortalezca, una palabra que los anime a seguir adelante, porque la iglesia en general está pasando un momento difícil. Los matrimonios, los hijos, usted sabe que son de bendición. Anoche yo le predicaba al compañero, un pensionado de la policía, yo le decía: nuestros ancianos nos criaron a nosotros en aquel entonces con una crianza rígida, en una crianza en donde ellos hablaban poco, pero con el tan solo mirar ya uno sabía lo que querían decir. Y así nos levantamos nosotros. A nosotros, los padres de estos tiempos, nos tocó la juventud más dura para criar. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos cogió la internet, las redes sociales, el libertinaje que hay en este mundo, el liberalismo que hay de las muchachas de hoy en día acerca de sus vestiduras, los muchachos que ustedes ven que todo le parece fácil. Entonces a los padres de estos tiempos no les es fácil el criar y el guiar unos muchachos, créalo que no. Yo soy padre, fui padre de 5 hijos y ahora soy abuelo de 7 nietos. Nina es la culpable de eso. Entonces no es fácil corregir, no es fácil edificar, pero cuando usted lo está guiando por el Espíritu Santo de Dios le enseña cómo debe de guiar. Y en esta mañana yo titulé este mensaje: ¿cuál clase de tierra eres? Porque hay 4 clases de tierra que ilustra este mensaje. Ahora, en los 3 evangelios que aparece esta parábola, siempre aparecen las mismas clases de tierra, son 4. ¿Cierto que sí? Están los del camino, pedregales, espino y la buena tierra. Entonces, hoy el título es una pregunta a la iglesia y a nuestros amigos que nos acompañan hoy. Hoy el Señor o el Espíritu Santo de Dios pregunta: ¿cuál clase de tierra eres? Mire el que está a su lado y dígale: ¿cuál clase de tierra eres? Porque, amados, el estar en estos caminos no es fácil. El pelear con tantas cosas, con tentaciones, con luchas, con pruebas, dificultades, aflicciones, enfermedades, tantas cosas que hay que sobrellevar, hermano. Y tenemos que seguir adelante porque hay una meta a seguir.
Esta lucha es hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve a su presencia. Hasta el momento todavía, bueno, estamos en victoria porque Cristo está con nosotros. Pero largo camino nos resta. Entonces, aquí hay 4 clases de tierra, 4 clases de corazones que reciben la palabra. Yo me acuerdo un 28 de diciembre en la iglesia donde nací, espiritualmente hablando. Nos llevaban los 28 de diciembre y nos tomábamos el mercado público, nos tomábamos los prostíbulos, nos tomábamos las caletas de vicio, las pastoras repartidas en grupos y nos tomábamos el centro de Barranquilla. Habían años en donde me tocaba estar con los drogadictos, el darle un consejo, el abrazarlos, el darle un consejo, el decirle que Jesucristo tiene una mejor forma de vida para ellos, que el enemigo no se las deja ver porque los tiene cegado a través del espíritu de droga. Pero haciendo esta labor, usted se da cuenta de la necesidad que hay allá afuera de esta palabra. Y bajo esta experiencia, un joven venía apartado del evangelio, poseído por un espíritu de droga, maloliente. Las vestiduras eran... Y cuando nos vio a nosotros, que éramos conocidos porque en un tiempo se congregó con nosotros, se sonrió y fue hacia nosotros queriendo recibir un abrazo. Pero uno de los hermanos que estaba con nosotros, cuyo nombre me voy a reservar, yo espero que llegara y le dijo: arrepiéntete, hijo del diablo. Viene Jesucristo y te pierde, tu alma se va al infierno. La sonrisa de aquel muchacho se perdió. Agachó su cabeza y se fue. Si nosotros fuimos escogidos para ir a llevar las buenas nuevas de salvación, porque este hombre maltrató a aquella persona que necesitaba una palabra. Por eso es la pregunta en esta mañana: ¿cuál clase de tierra eres? Porque es fácil juzgar, es fácil señalar, es fácil criticar los procesos de alguien que está viviendo los procesos, es fácil criticarlos. Note usted que dentro o el transcurso de la semana, por X o Y razón, usted nos faltó, y más de uno comienza a decir: eso fue que se quedó viendo la novela. Yo la vi por allá hablando con los siguiencitos y hablando quién sabe qué. A la gente le gusta, le fascina. Pero ¿quién se toma la molestia y le dice a 2, 3 hermanas: vamos a visitar a la hermana y vamos a orar por ella si está pasando un momento difícil? Yo tomé a aquel hermano y le dije: si continúas así, yo me devuelvo, porque si Dios nos trajo aquí es para traer una palabra de aliento. Ese muchacho venía con una sonrisa y tú se la quitaste. ¿Cuál clase de tierra es su corazón? Nosotros nos íbamos a los prostíbulos, hermana, y vive Jehová en cuya presencia estoy que no miento, y Vilma y él sí es testigo. Nos metíamos a los prostíbulos a orar por las muchachas que venden su cuerpo y reventaban en llantos y nos confesaban que vendían su cuerpo por la necesidad de sostener una familia. Necesitaban una palabra de aliento, una palabra de refrigerio que la fortaleciera, que la sacara de ese mundo. A nosotros Dios no nos llevó a ese escenario a criticar y a murmurar, y mucho menos a juzgar.
Hace unos años atrás, cuando estaban pavimentando las cuadras, a mí me contrataron para cuidar los materiales porque de noche se estaban perdiendo. Y ahí presencié muchas cosas. El hermano Armando sacaba un baflecito así, 3 de la mañana, y lo colocaba en la carretera con un bafle y comenzaba yo a predicar a esa hora. ¿Sabe qué ocurría? Al frente hay cantinas y prostíbulos. Ahí se mueve mucho lo que es la prostitución y el homosexo. Y mientras yo predicaba, el hermano Armando estaba de rodillas. Trae las almas, Señor, tráelas. Tráelas y dale de tu presencia en este sitio. ¿Sabe qué ocurría, hermano? Las prostitutas atravesaban, los homosexuales, los borrachos. Venían buscando una oración. Por eso es que la pregunta en esta mañana que el Espíritu hace a la iglesia: ¿cuál clase de tierra eres? Si sabemos de la necesidad que tiene el ser humano, ¿por qué no nos esforzamos y visitamos estos sitios? Con nosotros salía a evangelizar una hermana, Zulay. Una bendición. Hermano, una vez pasamos por un billar y el billar estaba así, hermano, ¿verdad? Y se metió a la cantina y le dijo al cantinero: hágame el favor y apague la música que voy a predicar. Y se montó en una mesa, hermano. Y desde esa mesa comenzó a predicar y la gente comenzaba a llorar, a escuchar ese mensaje. Porque eso es lo que se necesita en estos tiempos. Gente atrevida, gente recia, que le crea a Dios, que a través del mensaje de la palabra usted pueda transformar y cambiar la historia del ser humano. Este escritor, el evangelista del siglo I. Acuérdense de que cuando Jesucristo sale a llamar a sus discípulos, encuentra a este hombre sentado en la mesa de los tributos. Claro que acá se llamaba Leví, que su nombre significa, traducido a nuestra lengua, en hebreo significa prestado por Dios, el nombre Leví. Y en el andar en el camino, el Señor Jesús le coloca Mateo, que significa regalo de Dios. Este hombre es inspirado por Dios y habla acerca de esta parábola con lujos y detalles. Por eso yo le digo, mientras escudriñaba esta palabra, yo decía: mira la necesidad que hay. Y nosotros tenemos un conformismo en nuestra casa y perdemos el tiempo, porque hay tiempo que quedamos holgados, que podemos salir a llevar la palabra. Ahí en las Chinitas, en esta iglesia en donde me congregué, cuidando estas maquinarias, póngale usted 2:30, 3 de la mañana, se me presentó un joven. Comenzó a gritar: hermano, hermano. Yo salí. Tenía un revólver, una pistola aquí en el bolsillo. Tenía una bolsa de coca en la mano y tenía una botella de trago en la otra mano. Se me acercó a mano así y me dijo: vengo para que usted me dé una palabra, porque he ido a iglesias, la pastora fulanita de tal, que tiene fama aquí en el barrio. ¿Sabe qué me dijo? Que yo era un hijo del diablo y que me tenía que arrepentir. Y visitó un pastor, visitó un hermano y todos le decían lo mismo. Y me dijo: yo vengo hasta este sitio para que tú me digas quién soy yo. Mientras él hablaba, yo le decía: Señor, dame una palabra que yo no vaya a destruir a este joven. Yo siempre ando con una toallita en las manos, usted me ve, para sacarme, porque me la acerqué y comencé a limpiarle la nariz, sus fosas nasales. Y le dije estas palabras: yo te miro con los ojos de Jesucristo. Y tú eres el predicador de su palabra. Cuando Él te llamó, así te mira el Señor, así te miro yo. Levántate, levántate, porque multitudes te esperan. Yo no terminé de hablar con ese joven cuando cayó desplomado. Botó las drogas, el trago, y me dijo: hoy entrego esta arma y me vuelvo a Dios.
Me he encontrado con él, vive Dios. Me he encontrado con el muchacho, recuperó su hogar, sus hijos y ha retomado la predicación de Jesucristo. Por eso es la pregunta, ¿qué clase de tierra eres? Porque todavía somos esa tierra que creemos que somos los perfectos, que somos los más santos, que somos los que no pecamos. El que se me haya sido nombrado predicador en esta mañana no me hace más santo que ustedes. Ayer le explicaba a estos muchachos que trabajan conmigo y le decía, así como Dios creó los hospitales y las clínicas para llevar a los enfermos, para sanarlos, porque están los especialistas, están los médicos, las medicinas, así Dios creó a la iglesia, que es el hospital espiritual, donde los que estamos enfermos del pecado, ahí somos llevados por el Espíritu Santo para sanarnos, para curarnos, para levantarnos, para decirnos, hey, mira, tengo una mejor clase de vida para ti. Se nos olvida cuando tenemos un micrófono de dónde hemos sido arrancados. Mi hija Sara, cuando veníamos a la escuela dominical, yo venía, ya vestía ropa clásica, venía un enterizo que me dio mi hermana, camisa manga larga con mi colonia, y venía con mi hija Sara. Él sí venía atrás con los muchachos. Y por ahí por el colegio, había unos muchachos que andaban conmigo. Y cuando vieron que yo venía, se atravesaron y me abrazaron. Y yo los abrazaba y lloraba por ellos. Mi hija Sara, en su inocencia, me decía, papi, no los abraces, están olidos a feo, huelen a feo. Y ahí lloramos, oré por ellos. Cuando veníamos de camino, mi hija decía, no los vuelvas a abrazar porque ellos huelen horrible. Y yo les dije estas palabras a mis hijas: así como están esos muchachos ahora, así estaba tu padre un día. Queriendo escuchar una palabra, un consejo que me levantara. Queriendo escuchar una persona que me dijera, Johnny, Jesucristo tiene un plan de salvación para tu vida y un mejor estilo de vida. Nunca lo hallé. A mí nadie me predicó. A mí nadie me regaló un tratado. ¿Cómo me convierto? A través de los sueños Jesucristo se me revela y me lleva a la iglesia y me levanta como un predicador. Por eso siempre le aconsejo a los predicadores que no tome esta palabra para destruir un pueblo. Porque muchos cogen esta, hermano, y es denle y denle. No nos hace más santos. Cuando hablamos de la palabra santidad, la gente ha sido mal enseñada, yo lo digo. Cuando hablamos de la palabra santidad, enseguida se van a la falda y pantalón. Y la palabra santidad no tiene nada que ver con la vestidura. Porque yo he conocido mujeres con falda larga está el hermano Alfonso. Él fue el que me puso a predicar hoy. Y también la lengua la tienen larga. Dios me llevó al Bolívar a predicar, a Turbaco, y fui con el pastor a visitar al alcalde. Y la secretaria nos hizo pasar. Muy elegante la secretaria, con su uniforme. ¿Cómo le llaman? Un pantalón, un esla, algo. Es un uniforme, con pantalón. Su chaqueta y su pantalón. Nosotros nos sentamos. Ella estaba en su computador y nos miraba. Hablaba y nos miraba. Estaba ahí. Y el alcalde se estaba demorando, estaba recibiendo a alguien. Y ella se levantó y le dijo al pastor, pastor, usted es el que viene a hablar con el alcalde para
para las láminas que necesita para la iglesia? Sí. Y le dijo ella al pastor que me invitó: ¿por qué has dejado de creerle a Dios y busca la ayuda en el hombre, en donde el día de mañana este favor te lo cobra? Pero el que te llamó a sus caminos, fiel es para regalarte y para poner el templo que Dios te regaló más hermoso de lo que te lo puede dar Él. ¿Cuál clase de tierra eres, iglesia, que has dejado de creerle a Dios? Mi esposa dio un testimonio en estos días acá, unos días atrás. Mientras que nosotros pastoreábamos, Dios nos vestía, nos calzaba, nos pagaba el arriendo. Necesitamos pagar el arriendo, hermano. ¿Y sabe cuánto tenía el hermano Johnny en el bolsillo? 1,000 pesos. Me tocaba predicar en la cárcel del Bosque. Me desanimé, dije no voy. Mi esposa dijo ve porque allá está la bendición. Me tocó salir de donde estábamos hacia la Murillo a pie. Hablar con el conductor que venía. Tengo 1,000 pesos, ¿me deja volar el torniquete? Venga, hermano, me volé el torniquete. Cosa que yo ni como mundano hacía porque me daba pena. Y me senté en la primera banca y comencé a pedirle al Señor: Señor Padre, glorifícate allá, los hermanos necesitan una palabra. Me bajé en la cordialidad y de ahí a pie hasta la cárcel del Bosque. Llegué un poco sudado, entramos, las alabanzas, todo. Me pasaron a predicar. Habían unos jóvenes que habían trasladado de Santa Marta que eran pudientes. La familia estaba allí. Y Dios me dio tanta palabra para ese pueblo y para la visita. Y la administración que hizo el Espíritu Santo fue tan linda que yo entregué el micrófono y fui y me arrodillé, me quebranté. Esa gente se fue al cuarto donde estaban porque no tenían una celda, tenían un cuarto que lo estaba pagando la familia. Y me mandaron a llamar. Y me sentaron: pastor, siéntese. Pastor, nosotros vinimos de Santa Marta, vinimos en esto, en esto, en esto. Y hoy Dios nos habló atrás de usted porque usted no sabe lo que nosotros estamos pasando. Y todo lo que salía de su boca era para nosotros. Yo dije, bueno, gloria a Dios. Así que le tengo esta bendición. La metieron en un sobretón, mi hermano, llévesela. Gloria al Señor, la recibí. Salí de la cárcel y caminando a coger mi bus en la cordialidad porque ya tenía con qué. Yo dije, bueno, aquí saco para mi pasaje. La sorpresa que Jesucristo me dio es que a través de la bendición que me dio esa mujer, yo pagué un arriendo y hice una semana de compra porque me atreví a creerle al Señor. Y estoy hablando de la buena tierra. Estoy hablando de la buena tierra. ¿Cuál clase de tierra eres? Han pasado ríos sobre nosotros, tempestades, queriéndonos destruir. El enemigo ha mandado todo su arsenal para destruirnos. La pregunta es el por qué. Si somos una iglesia pequeña, insignificante, en uno de los barrios más criticados de Barranquilla, ¿por qué el enemigo se ha levantado para querernos destruir? Si hay iglesias más grandes, con nombre más reconocido, ¿quiere que le diga el por qué? Porque el enemigo ve en esta iglesia el potencial que hay. Yo no sé si usted va a creer lo que yo voy a decir. El enemigo no nos está viendo a nosotros, que nosotros los domingos nos vestimos bonito. El enemigo no nos está, eso no nos mira. El enemigo está viendo espiritualmente el potencial que hay en la iglesia. Y que Dios ha hablado que va a traer gente del este, del oeste, del norte, del sur. Créalo que va a ser así. Créalo que cuando usted declaró la palabra un día diciendo de que aquí se restauraría la familia, en el mundo espiritual se aprobó y dijo alguien amén. No es fácil cuando Dios tiene propósitos con una obra o con una persona.
En el barrio donde levantamos la iglesia, en ese entonces habían 4 iglesias con las que nosotros levantamos. Y todos los pastores lo tenían en contra. Pero cuando hablaban conmigo, hermano, ministro, Dios te bendiga, amado. Un día el Señor me dice en un devocional que quería que le hiciera una vigilia desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, en tiempo de invierno. Le dije, Señor, no. La iglesia de nosotros pequeñita. Podíamos tener como la mitad de la iglesia como templo. Señor, de presupuesto. Me comenzó a dar nombre y comencé a anotar. Hicimos cartas, las membreteamos, las llevé a donde estaba cada pastor que me dijo el Señor. El Señor me mandó sillas, me mandó una tarima, luces, y comenzó a serenar. Una pastora, una hermana llegó corriendo y me dijo, pastor, llorando, me dijo, pastor, ore, porque allá está la pastora pidiendo que llueva para que la vigilia no se haga. Escuche, ¿cuál clase de tierra eres cuando oras en contra de tu hermano? ¿Sabe cómo se le llama eso? Oraciones contrarias. Y esas oraciones no la escucha el Señor, pero hay alguien que sí la escucha. Le dije a la hermana, me sonreí, le dije, Jesucristo me dijo que la hiciera. Y Él no es loco. Loco es ella que está orando en oraciones contrarias. Me aparté y comencé a llorar. Escampó. El Señor me dijo, abre la silletería y sécalas. Le dije a los hermanos, a los mujeres, abran todas las sillas, ábranla. Pastor, que abra la silla, abra la silla. Y cuando la última silla fue seca, dejó de llover. Se me presentó el pastor Jesús de la central. El Señor me dijo que trajera la emisora y pusiera al aire la vigilia. Entonces, para que el enemigo se revolcara en el infierno, ahora la vigilia iba a ser transmitida a través de la radio en una emisora llamada Bendición Estéreo. Amados, comenzaron a llegar buses fuleteados de gente, carros, camionetas, motos, bicicletas, gente de a pie. Me hizo falta silletería y mandé a pedir más. Le dije a los hermanos, arranque con el servicio, la adoración, una bendición. Borrachos del barrio salían hasta las 6 de la mañana, así como Dios nos los ordenó, así lo hicimos. Me acosté, despedí, le di la ofrenda de amor a los predicadores, le di la ofrenda de amor al hermano de la emisora, a los ojieres le mandé a hacer un refrigerio y oré y los despedí, nos fuimos. A mi padecer no había pasado nada. La sorpresa fue al día siguiente que yo salía del barrio. Cuando yo salía del barrio, los vecinos salían. Pastor, esa vigilia fue una bendición. Vea, yo no creía en el evangelio y la experiencia que tuve ayer, yo no sabía por qué lloraba. Los borrachos salían, queremos que haga otra igualita. Salían los drogaditos por allá, pastor, una bendición, me voy a congregar con usted. La iglesia comenzó a crecer, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque la palabra cayó en buena tierra. ¿Usted me está entendiendo? Cuando Dios le da la orden que haga algo y usted no lo hace, ¿cuál clase de tierra eres? ¿Sabe que hay hermanitos que son una bendición, que cuando está serenando, está lloviendo y a mí el agua lluvia me cae mal? Hermano, vamos para la iglesia, hermano. Me está visitando la suegra. Tráigase la suegra para el culto.
No la llevo porque después los hermanos se van. Iglesia, tenemos que creerle al Señor. Y más en estos tiempos. Hoy es un día que sabe que estamos eligiendo presidente, y en el mundo espiritual, en el mundo satánico, hablemos así, está operando algo, amados, pero algo, un espíritu de destrucción hacia nuestra nación Colombia. Un profeta que se reveló a través de las plataformas, de las redes sociales, dijo de que la iglesia estuviera clamando y orando porque habían contratado chamanes, brujos de Cuba, de las montañas del sur. Te habían traído cualquier cantidad de muñecos de eso para destruir nuestra nación Colombia. Cuando yo vi eso, yo me sonreí y yo le dije: pueden traer hasta el mismo Satanás en persona si quieren, que Colombia es de Cristo. Y Cristo prometió pelear por Colombia. Lo único que se necesita es una iglesia que se humille y se quebrante. Año de 1983, escuche, vísperas de carnavales, usted sabe, Jesucristo le dio la orden a los pastores que hicieran la toma a Barranquilla. Los pastores, la iglesia se unieron por primera vez. Tuvieron todas las cosas en común y se repartieron. Vigilia, carros, caravanas, ungían las cuadras, las calles, reprendían a los demonios, los ataban por vía 40, por la 30, por todo. Estaba la iglesia repartida tomándose a Barranquilla. Al día siguiente comenzaba sábado de carnaval. ¿Quiere que le diga algo? El peor fracaso que ha tenido los carnavales de Barranquilla fue cuando la iglesia se unió en oración. Cuando la iglesia tuvo todas las cosas en común. El enemigo dijo: cuando se unen no puedo, los voy a dividir. Y comenzó a meter cizaña dentro de las iglesias, en donde ahora miran que aquella iglesia es mundana, es liberal, y nosotros somos los santos. Y comenzó la iglesia a dividirse, a distanciarse, y el enemigo comenzó a ganar terreno. En ese año, usted sabe que hay una fiesta, un desfile, y que de los gays, tan solamente 13 personas caminaron y desfilaron por las calles de Barranquilla. 13 personas. De ahí tomaron el número 13, y que es el número de los homosexuales. Porque la iglesia, cuando Dios dio la orden, la palabra cayó en buena tierra. Hoy en día, note usted que hoy en día hacen tomas, hermano, caravanas, ungen, y no pasa nada. Porque el corazón está podrido. El corazón de muchos ministros, pastores, evangelistas están podridos, que no se hablan con la iglesia hermana que tienen a su lado, y así quieren reprender demonios. Cuando Jesucristo aparece en escena, los mensajes de Jesucristo cambiaban la historia del ser humano. Por las vestiduras no, porque Jesucristo, una vez cuando venían los fariseos, que la gente le hacía la venia, la gente decía: wow, qué vestiduras. Jesucristo esperó que comenzara, y cuando pasaron le dijeron: vosotros sois como los sepulcros. Por eso es que yo le digo, mis amados, la vestidura, la santidad no va en la vestidura. Que tenemos que vestir decorosamente, porque ahora tenemos que mostrar que Cristo transformó nuestras vidas, es otra cosa. Yo le conté que es una lucha para que el hermano Johnny vistiera de ropa clásica. Fue una lucha, hermano. No fue fácil. Y fuera de eso crecí en una iglesia, amados,
crecí en una iglesia espiritual que usted venía con su esposa a la escuela dominical y entró a la iglesia, la esposa tenía que coger para allá y usted tenía que coger para acá porque los hombres y las mujeres no se podían sentar juntos. Era una iglesia que cuando el predicador o la predicadora estaba hablando, usted no podía aplaudir porque estaba endemoniado. Y la gente se lo quedaba mirando raro. Usted no podía gritar un gloria a Dios, aleluya. Era una iglesia un régimen. Un día invitaron a una pastora muy reconocida a predicar en un ayuno de pareja. Y cuando ella pasó al púlpito le dijo a la pastora: yo pensé que venía a predicarle a las parejas, a los esposos, pero no los estoy viendo. Y dijo: esposo, ¿dónde está su esposa? No, de aquel lado. Venga por su esposa y siéntese con ella. Ese día Dios rompió la religiosidad que había dentro de la iglesia. Porque Dios vino a repartir la semilla, pero tan solo la que dio fruto fue la que cayó en buena tierra. Hay que sacarse ese chip que muchos todavía tienen. Amados, cuando alguien cometía un acto de disciplina a la iglesia y lo colocaban en disciplina, se le prohibía a la iglesia visitarlo. Cuando más se tiene que visitar el hermano o la hermana. Es cuando más tiene que llevarle palabras, dar palabras de fortaleza. Vamos para adelante, mi hermana. Vamos para adelante, mi hermano. Por eso es que en esta mañana hay una pregunta: ¿cuál clase de tierra eres? Hogares que se están destruyendo. ¿Usted qué dice, hermano? La suelto. Hermano Polo me mete también unos problemas. En estos tiempos de la nueva era, pleno siglo XXI, los hogares se están destruyendo. No es por culpa del enemigo y sus demonios. Es por muchas mujeres que no se quieren sujetar a sus esposos. Es en donde están creyendo que ellas son la cabeza. Se les es difícil sujetarse al hombre. Pero la pregunta que yo hago es esta: si usted tiene que reclamar algo, reclámeselo al Señor. Él lo declaró así en su palabra y así quedó establecido. Mujeres que salen y no dicen para dónde van. Y vienen y no tampoco. Y si el marido llega a sentarle a preguntarle, se molesta, se ofenden. Hay un silencio sospechoso, hermano. Estoy hablando de las mujeres en general, cristianas y no cristianas. Porque de pronto las que nos están diciendo dicen: esas son con las hermanas que no respetan. La bendición de un hogar, escuche, yo siempre lo he dicho, yo lo repito, de esos consejos de viejos de antes que eran tan sabios. Una mujer puede ser el hombre más feliz del mundo, pero la misma mujer puede hacer que el hombre sea el más dedicado del mundo. Una mujer puede levantar a su varón, pero también lo puede destruir. ¿Quiere que le cuente una anécdota? Una pastora que ya partió a la presencia del Señor. Estaba orando por que la gente trayera a los jóvenes. Se presentó un joven con un espíritu de homosexo.
Se quedó en la iglesia, comenzó a congregarse. Dios lo hizo libre. Se le veía un potencial como predicador. Ayunaba. Un día sintió de parte de Dios apartarse en el secreto. Y ellos tenían una finca y él se fue para la finca. Y en la finca duró 27 días en el secreto con el Señor. En la iglesia se estaba blasfemando del muchacho que se había vuelto el mundo. Entonces salieron los, usted sabe, yo lo vi por tal parte. Ah, con razón, era que, con razón, ahora entiendo. Y cuando el joven volvió a la iglesia, lo esperó en medio de la prédica un sermón que lo avergonzaron. Y el joven no le tocó de otra sino irse de la iglesia. Se entregó al mundo y volvió a las cadenas de homosexual. Un tiempo después la iglesia se apartaron unos días para el Señor y fueron a la finca. Y el hermano que cuidaba la finca le dijo a la pastora: ¿en dónde está el joven ese que estuvo aquí? ¿Cuál? Un jovencito así. Aquí duró 27 días de ayuno seguido. Para la sorpresa de esa pastora, era que había destruido a alguien que había sido guiado por el Espíritu Santo. Porque eso es lo que hay, no en todas las iglesias, pero en la mayoría eso es lo que hay. Entonces la pregunta es: ¿cuál clase de tierra eres? Mientras yo pastoreaba, la salmista de nosotros se enamoró de un muchacho inconverso. Y la mamá me mandó a llamar. Yo fui, los visité, los reuní. Llamamos al muchacho, lo sentamos. Los padres primero hablaron, pusieron las cosas claras. Cuando me tocó a mí como pastor, le dije a ella: yo no puedo hacer nada si tus padres te van a permitir de que él te visite. Pero te voy a decir algo: el muchacho te va a visitar cuando tú no tengas servicio 1 o 2 horas a la semana. Mientras haya servicio, usted tiene que cumplirle al Señor en la iglesia. Cuando llegó allá, después de un servicio, le dije: ese no es el muchacho que Dios quiere para ti. Ay, pastor, pero es que yo voy a pagar un precio por él. Para cortarle, pasado un tiempo, el joven se la ganó para el mundo y la sacó de la iglesia. Se envolvió en tanta religión que hoy es mormón bautizada. Se divorció de aquel muchacho y se casó con un mormón. Pregunto: ¿cuál clase de tierra era ella? ¿Será que la semilla cayó en buena tierra? ¿Será que la semilla que Dios derrama en este sitio, que es de bendición, cómo cae en su corazón? ¿Qué fruto usted da? Averigüe por qué el hermano no vino. Armé un grupo de ancianos en la iglesia para visitar, porque no todo el mundo puede visitar. Porque usted sabe que no todo el mundo va con ganas de orar, sino a ver qué está mal puesto para criticar. Parece mentira, pero es la realidad. Y viene en el camino: ay, hermano, usted no vio la hermana que, ay, esa cosa que se ve, ay, hermano, ay. Y se dio cuenta de todo. A la que había que ministrar a ella. Yo le decía a los hermanos allá: hermanos, esos hermanos necesitan una liberación, y el Señor me regaló un bate, ahí lo tengo ungido. El que quiere una liberación, que me avise. Yo le decía a las hermanas: hermana, si usted ve que hay una hermana que tiene ese problema, no permita que la visite. Eso contamina su corazón. Hermana, qué pena, estoy ocupada, estoy haciendo el almuerzo, mi esposo está llegando. Ay, hermano, no se preocupe. Bueno, entonces mientras usted está ahí, mire, aquí está la escoba, vaya barriéndome la casa, para que vea que no la visita más. Pablo le enseña a Timoteo que exhorte a las mujeres que andan de casa en casa hablando de lo que no debieran. Y dice que aprende a ser ociosa, y más que ociosa,
chismosas. Tenemos que ir entregando áreas. ¿A dónde te quiero llevar, iglesia? Hay que ir entregando áreas que todavía hay en nuestros corazones. Para que el Señor pueda hacer algo, hay que decirle al Señor: Señor, tengo este problema, me gusta hablar, me gusta criticar, Señor, trata con esta lengua mía. Pero estas mujeres que son así, póngala a dirigir un culto en la calle para que vea usted, hablan que ni se le oye. Y cuando están en la casa, quiero cerrar con esto. Si en este andar, en este caminar, el cual hemos decidido pelear por una salvación tan linda, y se nos fue entregado un ministerio para que en señal de agradecimiento o en acción de gracia le sirvamos al Señor. Cuando yo comencé estos caminos, yo me bauticé a los 4 meses y me casé con mi esposa a los 4 meses. En la iglesia, todos los que se bautizaron comenzaron a usarlo, menos a Johnny García. Yo me iba y me montaba en los buses a predicar, en los buses. Me iba para el centro, ya me bajaba, cogía otro bus de vuelta, le pagaba predicando a Jesucristo. Me iba para el mercado, hablaba de Jesucristo en las plazas de los mercados. En las puertas de los hospitales, es de bendición. Hay gente, mujeres así, que tienen enfermos que han sido desahuciados, y usted le llega con una palabra de bendición, diciéndole o profetizándole que Cristo, el dador de la vida, se la puede volver a entregar. Esos fueron mis primeros púlpitos. Al año de que me bauticé, aparecí en la lista para predicar un jueves. Unas semanas antes tuve un cruce de palabras con un hermano maestro de la palabra, porque no me gustó cómo se refirió al pueblo. Usó palabras indecentes y se lo hice ver y se molestó. Me dijo: ¿quién eres tú para que tú me hables a mí? Soy el maestro de la palabra. Eso me dolió. Llegué el martes al culto de oración y vi la lista: Johnny García, jueves. Ay, Señor. Comencé a pedirle al Señor: ¿de qué hablo? ¿Qué predico? ¿Qué necesidad tiene el pueblo? Y el Señor se me presenta en revelación de sueño y me dice: levántate, te voy a llevar a un sitio en donde ahí te voy a enseñar algo. Y Dios comenzó a caminar conmigo y me llevó al centro de Barranquilla, amado. Y me llevó a un sitio en donde había un hombre de espalda golpeando como una piedra, con un martillo. Y yo veía en repisas que habían piezas esculpidas allí. Y yo le pregunté al Señor: ¿y qué me vas a mostrar aquí? Y el varón levanta y él se le da cuenta que yo estoy en la puerta y me dice: ¿qué es esto? Y yo le dije: una piedra. Y me dijo: para ti es una piedra, pero para mí es un hermoso elefante. El varón me dio la espalda, puso la piedra y comenzó con el martillo. Por segunda vez el varón levanta aquella piedra y había un hermoso elefante. Y el Señor me dijo estas palabras: porque así como hace Él con la piedra para darle forma, así estoy haciendo contigo, que estoy golpeando tu vida para quitarte lo que te sobra, pero para entregarte lo que te hace falta. Y predique esta palabra a ese pueblo, que yo me voy a glorificar. Y abrí en el alfarero y di el testimonio, amados. Terminando el testimonio, el Espíritu Santo nos visitó.
Y desde la pastora hasta el último, hasta los ujieres, gente tomada por el Espíritu, hablando en lengua, danzando. Fue algo. Ese día el maestro de la palabra se me acercó y me dijo: perdóneme, hermano Johnny, lo tuve en poco. Por eso el consejo que yo le regalo en esta mañana: cuando usted vea a un hermano que entra a la iglesia, no lo tenga en poco, porque usted no sabe el propósito que Dios tiene con esa persona. Puede ser insignificante a la vista de nosotros, pero si Jesucristo tiene un propósito de llevarlo a las naciones, el deber de nosotros es pagar un precio en oración por ese hermano. Note usted que hay hermanos que oran, iglesias que oran, traen los borrachos, traen los drogadictos, traen las prostitutas, y Dios los trae, los procesa, y cuando los levantan como predicador, los critican y los envidian. ¿Cuál clase de tierra eres? Dígase a sí mismo. Usted mejor que yo sabe cuál clase de tierra somos. Si somos los del camino, o si somos los del pedregal, los de espino, o la buena tierra que habla el Señor. Colóquese sobre sus pies. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo creo que todavía hay un compromiso con ir a las elecciones, ¿no? Sí. Los que vayan a votar, que sean guiados por Dios. Alguien dijo: ya quiero que se terminen estas elecciones para que los pastores vuelvan a sus iglesias. Porque los pastores se han metido, no todos, algunos, se han metido a la política como si Dios los llamó a políticos. Hoy me vi como a las 7 de la mañana un video, un pastor profetizándole a uno de los candidatos: así te dice el Señor. Y la Biblia dice: hay de aquel que dice que yo dije algo cuando yo no he hablado. Entonces la emoción, y por querer, te sabe, sobarle la chaqueta, se mete en problemas con Dios. Por eso le regalo un consejo: el día que usted sea guiado por el Espíritu a ir a orar a una casa, sea familia, sea un hermano, sea una hermana, nunca hable por emoción. Deje que el Espíritu Santo haga su trabajo. En una de las manifestaciones de la cárcel que Dios estaba haciendo, me decía el hermano: ministre, hermano, póngale las manos. Yo dije: ¿por qué voy a poner las manos si el Espíritu Santo está haciendo su trabajo? Cuando Él me diga lo hago, pero Él está haciendo su trabajo. Simplemente es un instrumento que Él usó para predicar, y eso fue lo que hice. Entonces, Dios nos abre el entendimiento, y a partir de hoy comencemos nosotros a calificar nuestra vida cristiana preguntándonos: ¿cuál clase de tierra eres? Vamos a orar. Levante sus manos a los cielos. Hable con el Espíritu Santo. Él está aquí. Hoy el Espíritu Santo te aconsejaba: iglesia, visita, joven que estás aquí, y te decía: yo soy el buen sembrador y he salido a sembrar la semilla, que es mi palabra. Solamente tienes que disponer tu corazón para que mi palabra caiga en buena tierra. No se afane, ore, que los hijos entrégueselos a Dios, que el esposo entrégueselos a Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él está en control de nosotros y de la iglesia. Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, Dios. Te damos las gracias por esta tu palabra. Hoy estamos en este sitio y hoy declaramos aquellas palabras que dijo el apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de
palabra de vida. Te dijo el hombre de Dios, y hoy tu iglesia te dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solamente usted se mueve a misericordia de nosotros. Solamente tú tienes esa palabra que nos levanta, que nos anima, que nos exhorta, pero que también nos consuela. Eres tú, Jesús. Eres tú. Por eso te adoramos, Señor. Por eso te adoramos. Perdona nuestras ofensas. Si hemos pecado delante de tu presencia, Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios mío, Señor. Trata con nuestras vidas. Danos el carácter, Dios mío, que necesitamos para decirle las cosas que te desagradan. Decirle no con carácter, Dios mío. Padre, y en el nombre de Jesús oro por los ministros de la casa. Bendícelos, Dios amado. Fortalécelos en medio de la prueba, en medio de la lucha. Bendice el corazón de tu siervo, Dios mío, y que siempre se mantenga con el corazón así que tú le entregaste, Dios mío, y él verá tu gloria, Dios amado. Verá tu gloria en esta casa. Verá cómo Dios multiplica el pueblo que le ha hablado. Verá a sus hijos, su familia, servirle, Dios amado, Señor. Estamos anhelando, Dios amado, que se cumplan las profecías que has hablado acerca de nuestra familia. Queremos ver a nuestros hijos en el altar predicando, cantando adoraciones y alabanzas, Dios amado. Danos la fuerza que necesitamos, Dios mío. Toma control hoy de esas elecciones, Dios amado. Reprendemos toda trampa del enemigo. Todo lo que se quiera mover lo atamos en tu nombre, porque en tu nombre hay poder, Dios amado. La visita, Dios amado, en esta hora, Dios mío, yo los bendigo, Dios mío. Bendigo sus corazones, Dios amado. Limpia el corazón, Dios mío, de la visita que hoy llegó a este sitio. Saca de los corazones lo que no te agrada, Dios. Saca de los corazones las cosas que no te agradan, Dios mío, Señor, para que usted pueda hacer algo en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a nuestros niños. Bendice, Dios amado, Señor, al que diezma, al que ofrenda. Bendice, Dios amado, a tu pueblo en general, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta predicadores en este sitio. Levanta profetas que hablen y profeticen tu palabra sin temor a hablarla, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Déselo fuerte. No se canse de bendecir, no se canse de aplaudir. Bendiga su nombre, así como usted quiere que Dios bendiga su vida, también bendiga su nombre en esta hora. Diga gloria a Dios, diga aleluya a su nombre, a su nombre. ¿Cuánto siente que Dios le habló en esta mañana? Vamos a atesorar esa palabra, y cada vez que por ahí de pronto queramos hacer algo que sabemos que está mal, preguntémonos: ¿de qué clase de tierra soy? Porque queremos agradar al Señor. Dios le bendiga, mis amados. Dios le guarde con nosotros. Nuestro amado pastor esté pasando por acá. Pido a la iglesia, a los ancianos, a las hermanas dedicadas a la oración, esté orando por este siervo. Necesito de sus oraciones. Necesito de su ayuda en oración. Cada vez que usted vaya a orar, ore por el hermano Johnny García. Que Dios se mueva a misericordia. Amado, no le quito más tiempo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El Señor le guarde. Gloria a Dios.